Hoy traemos un tema importante, como cada tema que vamos a exponer. Y he titulado este tema: el mal coopera con el bien. Yo no le tengo miedo a los enredos culturales. Y sé que una creencia de la espiritualidad de la nueva era, del hinduismo y del mundo oriental, es el principio del yin y del yang. Y cómo justifican que para que haya luz tiene que haber oscuridad, y para que haya bien tiene que existir el mal. No es lo que enseña la Biblia. Y lo digo porque alguno de ustedes o alguna de ustedes, al ver el título que les he colocado, el mal coopera con el bien, pudieran de pronto confundirse con el solo título. Pero sí les voy a decir algo que han escuchado ustedes por años, un refrán de sabiduría popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Incluso yo pensé colocarle ese título: no hay mal que por bien no venga. Pero dije, no vamos a ser como tan ordinarios, pongámoslo un poquitico más técnico. Y más técnico es eso: el mal coopera con el bien. Es lo que hoy vamos a aprender una vez más. Y traigo una historia conocidísima por todos ustedes, sobre todo los fanáticos de ver películas en Semana Santa, sobre las historias de la Biblia. Y hay una de esas historias que no puede faltar, que la voy a comentar hoy con ustedes. Pero veamos este principio, que no hay mal que por bien no venga, de donde alguien lo extrajo. Y es de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y miremos esta traducción, que está muy cercana al texto original griego, la NTV o Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pablo dice, y sabemos, está hablando en plural, con una comunidad de creyentes como es la iglesia de Roma, la iglesia de donde se originan nuestras creencias, sobre todo en América Latina, la iglesia católica, apostólica y romana. Este mensaje se lo escribió Pablo a esa iglesia, esto es, a nosotros. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo? Algo que ellos saben, y él lo dice: y sabemos que todas las cosas, y ese todas las cosas incluyen las cosas buenas y las cosas que no son buenas. Todas las cosas buenas y las cosas malas cooperan. ¿Saben cuál es la palabra griega que utiliza esa palabra, que se traduce acá por cooperar? Es la palabra sinergia en griego. Ustedes han oído hablar, esa palabra se usa mucho en el mundo empresarial. Pues bien, la palabra sinergia tiene que ver con varias fuerzas que se juntan y se unen para lograr un propósito. Cuando dos o más personas juntan habilidades, competencias, capacidades, esfuerzo, inteligencia y trabajan juntos en unidad y en armonía, se dice hacen sinergia para conseguir un propósito. En este caso,
son las cosas buenas y malas que le suceden. Y hay que decirlo en este contexto. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. No es a los que Dios ama, porque Dios ama al mundo entero, sin hacer acepción de personas. Dios ama al mundo entero, a los peores hombres y a las peores mujeres en la historia de la humanidad. Dios los amó, Dios los ama y Dios los amará. Pero este versículo que vamos a leer nuevamente ahí en pantalla, noten ustedes, lo hago por ustedes para que vean, dice: para el bien de quienes lo aman. Segundo, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto es, nosotros amamos a Dios. Los que de aquí conmigo pueden decir yo amo a Dios, porque puede ser que aquí hayan personas que no amen a Dios pero estén sentadas aquí. Y puede ser que hayan personas que nos estén viendo a través de internet o viendo esta grabación que no aman a Dios. Esto es para los que aman a Dios. Y el que no lo ama y está escuchando también puede llegar a amarlo. Y también la Escritura dice que los que amamos a Dios llegamos a amarlo porque Él nos amó primero. Si llegamos a amar a Dios hoy es porque Él nos amó primero. Si Dios no me hubiera amado a mí, yo no lo amaría a Él. Pero Dios me amó, me toleró, me soportó con todas las cosas malas que yo hice, porque fui un rebelde sin causa. Y seguramente que cada una revisará su vida aquí de quienes aman a Dios y podrán decir: es que mi relación con Dios era esta. Yo era incrédulo, yo era incrédula. Yo culpaba a Dios de mis desgracias, de mis desdichas. Yo acusaba a Dios. A veces pensaba, ni que hubiera matado a un cura para que me salgan las cosas así. Dios es que me tiene rabia, ¿o qué? Dios es que me odia. ¿Por qué me pasan cosas malas a mí? Como dijo ese autor, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque hay gente que por ignorancia cree que es buena. Por ignorancia. Porque el joven rico le preguntó a Jesús, en Marcos 10, 17 y siguiente, le pregunta: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, mijo, arreglemos primero este asunto. Bueno no hay sino uno solo, Dios. Ni siquiera Jesús, el hijo de la Virgen María y San José, dijo que Él era bueno. Para que cantidad de gente ignorante en Colombia dices que los buenos somos más. Si fuéramos tan buenos, este país no estaría como está. Pero la ignorancia es atrevida. Así que este mensaje que voy a dar es para los que aman a Dios. Y los que no aman a Dios tienen la oportunidad de enamorarse. Yo a Dios alguna vez en mi adolescencia lo traté de HP. ¿Ustedes saben qué es HP? Hewlett Packard. O hijo pródigo. Pero realmente utilicé esa palabra que estaba en la mente de algunos de ustedes. Imagínense tratar a Dios así y que me parta un rayo ya. Y desafié a Dios en mi ignorancia, porque la ignorancia es atrevida. Pero Dios me toleró, me soportó, y no solo a mí, sino a ti y a todos los seres humanos. Dios ama a todos los seres humanos. Acuérdense de los dos ladrones que murieron al lado de Jesús. Los dos eran malos, pero uno de los dos se arrepintió estando en agonía y el otro no, porque hay gente que es calavera hasta que se vuelve calavera. Pero hay gente que se arrepiente en la hora de la muerte.
¿Y tienen oportunidad de salvarse? Claro que sí. Tienen oportunidad de salvarse. Pero aún con todo eso, la mayoría de las personas no van a vivir en la presencia de Dios después de la muerte. Porque también hay que saber arrepentirse. Y de esos dos ladrones que murieron al lado de Jesús, eran judíos, israelitas, conocían la ley de Dios desde pequeñitos en la casa. Y por eso el uno le dice al otro: ni siquiera temes tú a Dios estando en la hora de la muerte. Nosotros estamos aquí porque merecemos lo que hicimos. Por eso estamos aquí, por malhechores. Pero este hombre es un hombre bueno, este es un hombre justo. Este hombre no merece correr la misma suerte con nosotros. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Viene a mi memoria la única Biblia alterada de todas las Biblias del mundo, de todas las Biblias. Solo hay una Biblia alterada gramaticalmente, intencionalmente, por los fundadores de una religión que se llama los Testigos de Jehová. Es la única Biblia alterada gramaticalmente. Todas las Biblias son las mismas y tienen sencillamente sinónimos. Pero esta Biblia, por ejemplo, en ese versículo corre la coma. Y en lugar de decir: yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, dice: yo te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y eso es muy distinto. Para que tengan mucho cuidado con la atalaya. ¿Sí? Es mejor cantar la atalaya, la atalaya, la atalaya. ¿Sí? Bueno, amados amigos, a los que aman a Dios, dice que Dios tiene un propósito con ellos, con todas las cosas malas que les pasan. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas malas que les suceden con un propósito. Con un propósito de Dios, con un propósito divino, porque Dios tiene planes. Dios tiene planes siempre con nosotros. A veces Dios permite que nos pase una desgracia, una tragedia, porque sin esa tragedia nosotros no vamos a conocer a ciertas personas a quienes Dios necesita que nosotros les hablemos. A mí, por ejemplo, me encanta ir a los médicos. A mucha gente no le gusta ir a los médicos. A mí no me gustaba ir a los médicos, ¿sí? Pero ya tengo 60 años. Entonces, a mí, así no me guste ir a los médicos, tengo que ir porque tengo 60 años. Y ya un organismo de 60 años, mal administrado, que yo fui adicto a las drogas y todo eso, arrastra consecuencias. Y yo voy de buena gana con los médicos, siempre entendiendo: Señor, tal vez esta enfermedad que tengo es porque quieres que yo evangelice a una persona. La última médica que me está atendiendo me empezó a atender hace 2 semanas. Ya quedé que la voy a atender apenas termine de atenderme a mí. Ya me pidió cita, la voy a atender espiritualmente. Entonces, cuando estaba hablando con ella y después de un cruce de conversaciones, después de la segunda cita, le dije: doctora, ya sé por qué estoy aquí. Yo estoy aquí no por mí, sino por usted. Y me dijo: es que yo ya fui 2 veces allá a Corporación La Comunidad hace 8 meses. Me gustó. Le gustó a mi hija.
¿Y por qué no volvió? No sé. Y por eso, por culpa suya, Dios me trajo este mal. Por su culpa Dios me trajo este mal. Si usted hubiera seguido yendo a Corporación La Comunidad, a mí no me hubiera pasado este problema. 2 meses con un problema, todo por culpa suya, doctora. Entonces, queridos amigos, tenemos que entender que ese propósito de Dios muchas veces no tiene que ver con un bien para ti. Es el propósito que Dios tiene, en los planes que Dios tiene contigo, quizás para ayudar a otra persona. Por eso hay cristianos que son llevados a los tribunales. San Pablo fue llevado a Roma, juzgado, y él fue llevado al emperador y estuvo frente al emperador de turno. ¿Y saben qué? Dice en la carta a los romanos: saluda a los de la casa del César. Y en otra parte: todos los de la casa del César te saludan. Toda la familia del emperador romano se convirtió a Cristo gracias a que San Pablo fue llevado a Roma, pero no le fue fácil. En una ocasión estuvo 14 días náufrago en alta mar, y llegaron a pensar que se iban a morir todos los soldados y todos los prisioneros que iban en ese barco. Pero Dios tenía propósitos múltiples. Hizo que ese barco naufragara y fuera a parar en la isla de Malta, porque Dios quería que los aborígenes de Malta vieran a San Pablo haciendo milagros, no sin antes ser mordido por una víbora. Apenas se bajó del barco, una víbora mordió al apóstol San Pablo, pero el hombre cogió la víbora y fue y la sacudió en el fuego en el nombre de Jesús. Y los naturales dijeron: este hombre es tan malo, porque vio que estaban encadenados, que eran prisioneros. Este hombre es tan malo, ¿sí?, que los dioses del mar lo perdonaron y los dioses de la tierra lo castigaron, porque ellos adoraban a la serpiente. Y esperaron a que Pablo empezara a darle fiebre, a descomponerse, a botar espumarajos, a botar sangre. Pero cuando lo vieron que seguía fuerte, vigoroso, dijeron que él era un dios que había ido a ellos y le quisieron rendir culto. Y San Pablo aprovechó para hablarles de Jesucristo y evangelizó a los malteses. Y hoy Malta es el país más católico de todas las naciones de la tierra. El presidente de nuestra organización, Mario Capello, vive allá. Si algún día él viene acá, se van a dar cuenta, porque aunque él es Capello, no tiene pelo. Pero gracias a que San Pablo fue náufrago, lo mordió esa víbora, tuvo la oportunidad de evangelizar a todos los malteses. A veces Dios te sacrifica y te lleva por caminos inhóspitos, por desiertos, por la difamación, por la quiebra económica, por el desempleo, por medio de enfermedades, o con hijos con problemas de drogadicción, de alcoholismo, conflictos matrimoniales, cantidad de sufrimientos que tienes. Y como no conoces a Dios, como no entiendes a Dios, como no sabes
los propósitos que Dios tiene con la vida tuya, te la pasas renegando, quejándote, peleando con Dios durante años, amargado, amargada. Si reflexionaras en oración, Dios te mostraría por qué te están pasando las desgracias, los infortunios, los problemas que tienes en todas las áreas de la vida tuya. En lugar de hacerle preguntas tontas a Dios y decirle: Dios, tú sí me amas. Sí serás. Pero es porque no conocemos a Dios a través de las Escrituras. Permítanme servirles el plato fuerte. Ya les di la entrada. En Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 45 hay una historia que yo se las voy a contar aquí a grosso modo. Y me voy a detener en el capítulo 45, versículos 1 al 15, para leer esa parte con ustedes ya a modo conclusivo. Se trata de José, uno de los 12 hijos de Jacob, a quien también la Biblia llama Israel. Jacob tenía 2 esposas que eran hermanas, y cada una de ellas una esclava que se la entregó por concubina a Jacob. Así que Jacob, el padre de la nación de Israel, llegó a tener 4 esposas legalizadas por Dios. Muy bien. O pues, para que ninguno se le vaya a ocurrir en este momento que quiere legalizar una segunda esposa, porque ya esa época pasó. Ya esa época pasó y naciste en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Entonces, de esas 4 mujeres, Jacob tuvo 12 hijos varones, y por lo menos se habla de una mujer llamada Dina. De Raquel, que era la traga de él, la hija menor de Labán, que era tío de Jacob y suegro de él, le nacieron los 2 hijos que más quería Jacob: José y Benjamín. Benjamín era el menor. Cuando nació Benjamín, Raquel se murió en el parto. Así que José era un adolescente de 17 años de edad cuando Benjamín apenas era un pequeño. Y dice Génesis capítulo 37 que José era el hijo favorito de Jacob, y le mandó a hacer una túnica de colores que era el último grito de la moda en ese momento. Una túnica de colores parecida al arco iris. ¿Cómo les parece a ustedes, amigos, que los hermanos de José todos le tenían envidia por la manera como el papá privilegiaba a José? Pero es que José era un muchacho muy bien manejado, y los hijos de las concubinas, de las esclavas, Bila y Silpa, eran rebeldes y eran muy desordenados. Y el papá siempre mandaba a José para que fuera y le contara todas las travesuras que ellos hacían. Entonces le cogieron rabia a José. Pero un día dice la Biblia que José tuvo un sueño. Él dice a sus hermanos: ¿cómo les parece, muchachos, que tuve un sueño?
Soñé que estábamos en el campo y atábamos manojos, todos, y el manojo mío estaba derechito y los manojos de ustedes se inclinaban al manojo mío. Y le dijeron con rabia: ¿acaso vas a ser rey de nosotros? Y le cogieron más rabia y le tenían envidia. Y otro día él soñó. ¿Cómo les parece que soñé? Que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les da esa rabiecita tan grande. Y se lo contó también al papá. Y hasta Jacob le dio rabia. ¿Qué, mijo? ¿Usted qué le está pasando? ¿Sí? ¿Tú crees que tu madre, tus hermanos y yo, es decir, la luna y el sol y 11 estrellas, nos vamos a inclinar ante ti, que tú vas a gobernarnos a nosotros? Y el muchacho se quedó callado. Hasta que cierto día estaban sus hermanos por fuera trabajando y el papá lo mandó para que fuera a darle vuelta a sus hermanos. Cuando lo vieron llegar de lejos, dijeron: ahí viene el presumido, ahí viene el soñador, matémoslo para que deje de ser orgulloso, vanidoso, pensaban ellos. Otro dijo: no, no lo matemos, ganémonos una platica, vendámoslo como esclavo. Así que tomaron la decisión de venderlo y lo vendieron como esclavo. Y cogieron la túnica de colores, la rasgaron, mataron un animal y le untaron la sangre. Y le llevaron la túnica al papá y le dijeron a Jacob: ¿tú reconoces esta prenda de quién es? Sí, de José. Pues no lo encontramos a él, pero encontramos esta prenda ensangrentada. Y dijo Jacob: bendito sea Dios, seguramente un animal me mató a mi muchacho. Y entró en duelo. Vendieron a José a los ismaelitas, o sea, los hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham, que era hijo de Isaac, el hermanito de Isaac, que era el papá de Jacob. Y estos se fueron y lo vendieron a los egipcios, y se lo vendieron a un capitán, al capitán de la guardia del faraón, llamado Potifar. Llegó José a la casa de Potifar, y dice la escritura que todo lo que hacía José, Dios lo bendecía y Dios lo prosperaba. Así que en adelante Potifar le entregó la administración de la casa de la hacienda a José, porque veía que todo lo que ese muchacho tocaba se volvía oro. Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba, porque es que el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche, y se deleita en ella. Será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace le sale bien, todo lo que hace prosperará. Y esto se cumplía en la vida de José, aunque le recuerdo que José fue vendido por sus hermanos por envidia y estaba de esclavo en otro país, en Egipto. Pero José no era de los jóvenes que se amargaban. Él tenía 17 años de edad cuando sus hermanos lo vendieron. No se amargó, no se quejó, no empezó a renegar contra Dios, como muchas personas que dicen: ¿de qué le sirve a uno ser buena gente? ¿De qué le sirve a uno ser buena persona? Ve a toda la gente que hace lo malo, ve a Dios cómo la prospera, cómo la bendice. Tienen poder, riquezas, fama, y todas las cosas le salen bien. Y en cambio, ve a nosotros que estamos buscando de Dios, mire cómo nos ha ido de mal. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero ya sabemos que no hay gente buena, que el único bueno es Dios. Amigos y amigas, José se enfocó en su trabajo, pero un día, para empeorar su situación de esclavo, la mujer de Potifar se enamoró de él,
porque era un muchacho hermoso para sacarlo en las carátulas, en las portadas de las mejores revistas de modelos en el siglo XXI. Y la mujer se tragó de él y empezó a decirle a solas: papacito, ¿cómo estás de bueno? Tengamos relaciones sexuales. Ay, señora, señora, ¿cómo se le ocurre? Le decía el muchachito mirando para todas partes. Señora, yo no puedo hacerle eso a su esposo, a mi amo. Mire toda la confianza que él me tiene. ¿Cómo voy a traicionar la confianza de mi amo? Además, yo no puedo pecar contra Dios. Usted es una mujer casada y él me ha entregado todo, excepto usted. Y la mujer, dice la Biblia, que lo acosaba sexualmente todo el tiempo, hasta que un día la mujer aprovechó que no estaba ni el esposo y ningún criado en la casa, y se fue y buscó a José y lo encontró en una habitación haciendo oficio. Ahora sí, triple, papito, este es el día que nos devoramos aquí el uno al otro. Te voy a despellejar. Y dice que apenas le echó mano, el muchacho se le soltó y dejó la ropa en manos de ella y salió boleando pirinola por toda la casa y se fue. La mujer, que se sintió traicionada, oiga, le da esa rabia tan tremenda y empieza a gritar y a llamar duro, hasta que llegaron los criados y con la ropa de José en la mano le dice: vea, mi esposo nos trajo ese hebreo y me iba a violar. Si yo no grito, mejor dicho, vea, salió corriendo. Lo tomaron prisionero al pobre muchacho y vino el patrón, lo metieron a la cárcel, preso en la cárcel donde estaban los presos del faraón. Pasaron los años, muchos años. Pasaron unos 10 años en la cárcel y José se dedicó a servirle a todos los presos. En lugar de quejarse, de amargarse, de renegar por la injusticia que le estaba pasando, José se dedicó a atender a todo mundo en la cárcel, al punto que el director de la cárcel le encargó la responsabilidad de todas las tareas con los prisioneros. En cierta ocasión, dice el relato bíblico, el faraón egipcio escuchó un rumor. Sus espías, sus hombres de seguridad, le dijeron que uno de sus 2 hombres de confianza tramaban envenenarlo: el panadero o el copero. Por lo que el faraón los hizo poner en la cárcel donde estaba José, mientras averiguaba el asunto. Unos días después, José, que atendía a todo mundo, un día por la mañana los vi a los 2 tensionados, cabizbajos. Muchachos, ¿qué les pasa? Es que los 2 hemos tenido 2 sueños. A ver, cuenten el sueño, que para eso está Dios, el creador de todas las cosas, para que Él nos dé la interpretación. Cuéntenme, yo les doy la interpretación de parte de Dios. Le contaron los sueños y José le dijo al copero: hermano, en 3 días el faraón le va a devolver el puesto y usted va a volver a servirle vino al faraón y va a volver a convertirse en el hombre de confianza de él. Y al panadero le dijo: mijo, y en 3 días a usted el faraón lo va a encontrar culpable, lo va a ahorcar y va a dejar su cuerpo expuesto a las aves, y las aves del cielo se van a encargar los buitres de comérselo allá, ahorcado. Dicho y hecho. Pero José le dijo al copero, le contó su historia y le dijo: hermano, acuérdese de mí, que yo estoy aquí inocente. Cuando salga, acuérdese de mí, háblele al faraón para que el faraón me saque de aquí, porque usted conoce toda mi historia desde que mis hermanos me vendieron por envidia. Y él le dijo: yo le aseguro por Chuchito que yo le cuento todo al faraón.
Y bueno, salió el hombre y dice la Biblia que se olvidó de José. Se olvidó de José apenas estaba libre. Pero ¿sabe qué? Ese olvido no fue de él. Dios quiso que el copero se olvidara de José y que José estuviera 2 añitos más en la cárcel. 2 añitos más en la cárcel. ¿Para qué? Para que se cumplieran los planes de Dios con José y su familia, para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de José y su familia. 2 años después, el faraón tuvo esos 2 famosos sueños de los que hablan tanto los políticos, porque los políticos saben eso, y también los ricos y los administradores. El sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Todo el mundo habla de ese sueño. Y dice que el faraón tuvo 2 sueños en una noche. Soñó primero que vio salir unas vacas gordas, 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 hermosas del mar. Y detrás de esas vacas bellísimas, hermosas, 7 vacas gordas, salieron 7 vacas flacas que se devoraron y se comieron a las vacas gordas. Y se despertó el faraón sobresaltado. ¿Qué será esto? Y se volvió a quedar dormido y soñó con una espiga, una planta de trigo, a la que le salieron 7 espigas, todas llenitas de trigo, hermosas, detrás de las cuales salieron 7 espigas secas y sin un solo grano, que se devoraron y se comieron a las 7 espigas fértiles y frondosas. Y se despertó el faraón sobresaltado. Entonces mandó llamar a sus sabios en Egipto, a los adivinos, a los magos, hechiceros, para que le interpretaran el sueño. Pero nadie había sido capaz de interpretarle los sueños al faraón, hasta que el copero dijo: ahora me acuerdo de todos mis pecados, de mis errores en la vida. ¿Sabe, mi rey? Aquel tiempo donde usted dudó de mí, del panadero, ¿se acuerda? Hace 2 años, ¿sí? Allá encontré a un hombre hebreo y nosotros tuvimos 2 sueños y el hombre nos interpretó los sueños y se cumplieron al pie de la letra. Si el faraón trajera a ese joven, él le daría la interpretación de sus sueños. Y le dijo: claro que sí. Y mandó llamar a José. Y dice la Biblia que José se afeitó, se arregló y salió donde el faraón, y tenía ya como 30 años de edad. ¿Cuántos años llevaba José sufriendo? 13 años. Pero nos equivocamos en algo. Él no estaba sufriendo. Somos nosotros los que hacemos esa lectura de que estaba sufriendo. Era un esclavo. Y era un esclavo prisionero. Pero José, una vez que venía la desgracia, la situación, y que veía que no podía cambiar la situación, José tenía actitud mental positiva. José era un hombre de fe. José amaba a Dios, obedecía a Dios, y él sabía que en medio de la desgracia, si él seguía creyendo en Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios, no quejándose, no renegando y haciendo las cosas correctamente, Dios haría que le fuera bien como esclavo, o que le fuera bien incluso en la cárcel. Así que José quería regresar a ver a su familia, pero tampoco se levantaba todos los días amargado a renegar de su suerte, de su vida, de su desgracia, de su infortunio. Trajeron a José al faraón y José le dijo al faraón: sencillamente diga su majestad, diga faraón a José, siervo de Dios, los sueños que el Dios creador de todas las cosas me dará la interpretación. Le contó los sueños el faraón y José le dijo: los 2 sueños son
sobre un mismo tema. Dios le ha mostrado al faraón lo que va a pasar en el futuro. Vienen 7 años de abundancia sobre la tierra. Una abundancia inmensa, tras los cuales vendrán 7 años de hambre, de miseria, de pobreza, que harán olvidar los 7 años de abundancia. Por lo que yo le aconsejo a Faraón que busque entre todos sus súbditos a un hombre sabio, con capacidad administrativa, que almacene durante 7 años toda la cosecha que se siembra en Egipto. Abra graneros y guárdenla para los 7 años de hambre que van a venir sobre la tierra, porque el asunto llegará rápido y seguro, porque Dios se lo confirmó con los 2 sueños. Esto es seguro. Se reúne el faraón con todos sus consejeros y dice: muchachos, ¿a quién vamos a encontrar nosotros en toda la tierra más sabio, más inteligente que a este muchacho hebreo, a José? Nombrémoslo a él. Y nombró Faraón a José y le mandó a hacer una túnica, ropa de lino finísimo, calzoncillos de lino fino. Y mandó ponerle, se quitó el anillo de él de rey y le colocó el anillo de rey a José, y lo nombró gobernador de Egipto, y dijo: en todo Egipto no se mueve un dedo sin la voluntad de José. Solamente yo seré mayor que él cuando esté sentado en el trono, pero mientras yo esté de pie, José y yo seremos iguales. Así que José empezó a gobernar. Pasaron los 7 años de abundancia, y llegando el segundo año de hambre, José administraba todo, y se hizo noticia en todo el Próximo Oriente que solo en Egipto había comida en abundancia y que vendían. Así que Jacob mandó a sus hijos, 10 de ellos, pero dejó su ñaña, al hermanito de José que se llamaba Benjamín, lo dejó. Y mandó a los otros 10 con plata: vayan y compren comida en Egipto, que allá están vendiendo. Y van los 10 hermanos. Cuando llegan a Egipto, se encuentran con José. Y cuando José vio a sus 10 hermanos, de inmediato lo reconoció. Pero ellos no lo reconocieron, porque por Dios, el tipo estaba vestido, barbado, con dientes de oro. Mejor dicho, toda su apariencia había cambiado, y hacía más de 20 años que no veían a su hermano. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Que su hermano estaba en Egipto, y menos que era el famoso gobernante de Egipto, a quien Faraón admiraba y le había entregado todo el poder. Así que José lo reconoció. Y hay toda una historia hermosa que ustedes deben leer en su casa: capítulo 40, 41, 42, 43, 44, ¿sí? En la que finalmente José se acuerda de los sueños que tuvo con sus hermanos, justo cuando sus hermanos vienen y se arrodillan delante de él para comprarle el trigo. Se cumplió toda la palabra, y él, sin que ellos lo supieran, en lengua egipcia, con un intérprete, les pregunta por la familia, por el papá, y que si había otro hermano. Y ellos nada que la cogían, nada que la agarraban. Y ellos le cuentan todo, lo del papá, lo del hermanito, que sí, que estaban bien. Entonces José los acusó de espías y les dijo: miren, ustedes han venido a espiar aquí el país, y los hizo sufrir.
Así es de que uno de ustedes se me va a quedar aquí y se me va a quedar prisionero hasta que no me demuestren que me están diciendo la verdad. Me van a traer a su hermanito menor, que era el hermanito de él, y lo quería ver y quería verificar que realmente estaba bien. Ay, se ponen a acordarse ellos, y ahora mi papá ¿qué va a decir? Primero la noticia de José que desapareció, y ahora que le traigamos al niño. Y hablaban todo eso, y José los escuchaba y los entendía, porque ellos pensaban, no se imaginaban, lejos estaban de saber que era su hermano José. Para resumirles todo, llegan a la casa, le cuentan a Jacob, y Jacob le da todavía más dolor, más tristeza. ¿Cómo así, muchachos, que ustedes me van a hacer esto? ¿Cómo se me van a llevar en este momento a Benjamín, el hijo de Raquel, la mujer que tanto había amado él, que había muerto? Luchó hasta que finalmente el hambre les pudo más y dio la orden: vayan pues, y que sea lo que Dios quiera, llévense este muchacho, lleven plata. Y van ellos donde José. Y cuando José los ve y ve a su hermanito Benjamín, vea, el corazón se le quería salir a mil. Y cuando él ve a ese muchachito, José se entró a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Después de que se calmó, se lavó la cara, salió donde ellos, hizo fuerza, se controló, los invitó a almorzar ese día a la casa, y dice que a todos les hizo servir muy buena comida, pero a Benjamín le dio carne 5 veces más grande la porción que a todos ellos. Y todos ellos se pusieron a charlar con Benjamín ahí. No les dio rabia y no risa, dice el texto bíblico. Y él sigue conversando hasta que hay un momento en que José ya no se aguanta más. Ya no se aguanta más en medio del almuerzo. Y miren lo que pasó en el capítulo 45, que es el que vamos a leer, los versículos 1 hasta el 15. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Y empezaron a temblar. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Repito, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Puedes entenderlo? Ya estoy hablando con ustedes aquí y con los que están allá en la internet, en otras ciudades, países, pueblos. Puedes entender que la tragedia, la desgracia, el infortunio, tus sufrimientos que tienes, que no te alcanzas a explicar, son un propósito de Dios para contigo. Y todo eso te está pasando porque tú amas a Dios. Repito, no te está pasando esa desgracia por tu pecado, porque el diablo te está haciendo creer que Dios te está castigando por tus pecados.
que todo eso malo que te está pasando te lo mereces. Es tu culpa, son tus pecados, es castigo de Dios, te dice el diablo en la mente. Y a veces te lo dice a través de otras personas, y a veces te lo dice hasta leyendo la Biblia. Porque el diablo le citó a Jesús la Biblia 3 veces. Eso está en Lucas 4 y en Mateo 4. 3 veces el diablo le citó la Biblia a Jesús, leyó la Biblia con Jesús para tenderle una trampa a Jesús y hacerlo caer en una tentación. Así que recupera tu confianza en Dios hoy. Recupera tu fe en Dios, tu confianza. Dios no es tu enemigo, Dios no es tu rival. Te está pasando todo eso porque Dios te ama y tiene planes más grandes que los planes que tienes con tu vida. Es que Dios tiene planes más grandes. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, hubiera sido un pobre campesino de Canaán, trabajando en la hacienda de su papá. Pero se convirtió en el gobernador de Egipto, en el país más poderoso en ese tiempo de la tierra, porque Dios lo llevaba para cosas grandes, pero lo entrenó a través de 13 años de sufrimiento, de adversidades, de dificultades, de problemas. Pero corrijo, de sufrimiento no, porque cuando un hombre o una mujer aman a Dios y tienen fe en Dios, se sostienen y saben que Dios está con ellos en las buenas y en las malas. En todas las situaciones difíciles no le reprochan a Dios, no murmuran, no se quejan, no dudan del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, de la grandeza de Dios, del amor de Dios, sino que se sostienen creyendo y confiando en Dios. Y así lo hizo José, sin saber que ese camino de adversidades era el camino que Dios había trazado para llevarlo al éxito. ¿Y cómo lo llevó? Descendiendo en la escala de valores, primero como esclavo y después, peor, un esclavo prisionero. Pero Dios necesitaba a José en la cárcel para levantarlo de allá a ser el gobernador de Egipto. ¿No le pasó eso también a Nelson Mandela en Sudáfrica? Después de estar en la cárcel durante años, a los 73 años de edad, Nelson Mandela salió para convertirse en el presidente de Sudáfrica. Amados amigos, pero terminemos la lectura. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, repito. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes a través de su maldad. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario,
tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos, y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín, y Benjamín hizo lo mismo. Lloraron los dos hermanos. Luego José besó a cada uno de sus hermanos sin rencor, sin amargura, sin resentimientos. Y yo te digo hoy aquí, deja el resentimiento que tienes contra tu familia, que te ha maltratado, que te ha herido, contra tu padre que te abandonó, contra tu madre, contra la persona que te hirió, que te falló, de tu familia o de tus amigos, porque Dios ha utilizado todo ese camino de dolor. Tu historia de dolor ha sido la historia, el camino que Dios ha hecho para llegar a tu vida, para salvarte, para que hoy estés aquí con el corazón haciendo así de amor, porque hoy te estás enamorando de veras más del Señor. Eso es lo que está escrito acá. Y leamos el último versículo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, uno por uno. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Eso quiere decir, abrieron el corazón, se pidieron perdón y hubo sanación en la familia. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra con tu historia de dolor. Cerremos los ojitos. El dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Rodeada de insomnio, sin saber qué hacer, viviendo a gritos
Piensa que esa persona que tanto daño te ha causado, por quien ha llegado una desgracia a tu vida, por quien tu vida es miserable y es una tragedia, quizás un miembro de tu familia, tu pareja, un vecino, alguien importante en la historia de tu vida, tu padre o tu madre, que te defraudó, que te hirió, que te falló. Ha sido una prueba que Dios ha colocado en tu vida, en tu camino. Y ha sido la ruta que Dios ha trazado para convertirte en una persona especial en esta sociedad, en tu familia, una persona diferente, distinta. Si no hubieras pasado por todos estos sufrimientos, luchas y dificultades, no tendrías el entrenamiento, las habilidades, la manera de pensar, de ver la vida, de discernir las cosas, la sabiduría que hoy tienes, la inteligencia que hoy tienes, el conocimiento que tienes. No hubieras adquirido ese capital tan grande. Dios ha trazado un camino para ti, para que cumplas los propósitos de Él. Y a veces los propósitos de Dios no tienen que ver con tu éxito en esta tierra, con tu prosperidad, con tu bienestar. A veces el Señor te sacrifica, y sacrifica cosas de tu vida, y sacrifica a tu familia. Porque tiene planes contigo para ayudar a la humanidad, para ayudar a la familia, para ayudar a cantidad de gente que Él pone en tu camino, como colocó esa médica en mi camino, y a otros médicos y a otras personas, donde Dios me lleva para hablarles del amor de Dios. Pero eso implica enfermedades en mi cuerpo, desgracias, aflicciones, tener tiempos difíciles. Así que deja de quejarte, de renegar, deja la amargura, deja de pelear con Dios, deja de sentirte víctima de la vida de Dios, de la historia, víctima de la familia, víctima de tu pareja. Y aprende ya lo que Dios quiere que aprendas. Aprende ya la lección. No te quedes ahí renegando, amargado, amargada, quejándote. Levántate ya en el nombre de Jesucristo con fe. Rompe las cadenas de dolor, de odio, de amargura contra las personas que te han herido, te han lastimado. Porque José dijo: no son ellos, es Dios. Es Dios el que te ha hecho pasar por este camino de sufrimientos, de aflicciones, porque te ama, porque tiene planes contigo, porque tiene propósitos contigo. Y yo me arrodillo delante de ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de las personas inteligentes de la tierra y se las revelaste a tus hijos y a tus hijas que son como niños. Señor, en esta hora libera a quienes tengas que liberar de ataduras, de amarguras, de venganza,
de odio. Así como liberaste a José y a sus hermanos, que no se quedaron en el pasado, en el reproche, en la tragedia, sino en los propósitos de Dios. Guía, dirige, instruye, ilumina, bendice, ayuda. Da sabiduría en esta hora. Da conocimiento, da entendimiento a todas las personas que han escuchado la lectura de tu palabra y la explicación de ella en esta noche. Y fortalece la fe y consuela y levanta y une a las familias y sana las heridas y muévelas a que algún día se reúnan a hablar con libertad, sin culparse unas a otras, sin condenarse, sin criticarse, sino para perdonarse y amarse y unirse a ti y a tu fuerza poderosa. Señor, escucha las peticiones del corazón de todas las personas que están aquí y a través de la internet, y quienes escuchen esta grabación, socórrelas y ayúdalas a todas, Padre. Tú tienes planes para todas estas personas que te aman, que superan los planes y proyectos de vida de todos ellos, de todas ellas. Abre el entendimiento y guíales y fortaléceles la fe y la confianza, Padre. Te lo ruego en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece el poder, el honor, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.